vamos a darle con ganas porque el tiempo apremia y como les dije ahí con mi estimado Toño, pues vamos a hablar un poquito de Ernesto Zedillo, que reapareció una vez más, estuvo por ahí pues escribiendo una columna por ahí en Letras Libres. Y pues me gustaría leerles un poquitito nada más, un poquitito para no aburrirlos, no hacerlos enojar. Así que se los voy a poner en pantalla así rapidito, rapidito. Vamos a ver dónde está por ahí, que no lo encuentro. ¿Dónde andas? Que no te encuentro. Ok, ahí está. Se los voy a poner en pantalla. Así que ahí están viendo. Esa es la columna que estuvo presentando en Letras Libres ahí y dice México de la democracia a la tiranía. Eso fue el 27 de abril del 2025, como dice por ahí, por Ernesto Zedillo Ponce de León. Dice, a diferencia de la actual reforma judicial, la impulsada por Ernesto Zedillo en 1994 fortaleció la independencia de la Corte, la dotó de profesionalismo y le brindó capacidades para fungir como contrapeso del presidente y el Congreso. La reforma hoy en marcha destruye todos esos avances, politiza la impartición de justicia y somete la Corte a los intereses de un solo partido. Cuando él pues deshizo la corte, ¿no? Cuando estuvo de presidente, para toda la gente que no sabía, hice ahí un paréntesis. Dice, las formas con las que el oficialismo ha impuesto su iniciativa con mentiras, extorsiones y fraudes a la Constitución dibujan de cuerpo entero un proyecto político que desprecia la ley, la división de poderes y finalmente la democracia, la eliminación de organismos autónomos, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa. Y disculpen que la mirada de repente me falla la vista. La desaparición del derecho efectivo a la transparencia, la cooptación de las Fuerzas Armadas y la captura del Poder Judicial. Todas ellas acciones emprendidas por el partido gobernante dejan al descubierto que la transformación buscada por Morena consiste en acabar con la joven democracia mexicana y construir en su lugar un régimen tiránico. Bueno, eso es lo que escribió y mucho más el expresidente Zedillo, Ernesto Zedillo. Ahí lo están viendo, ese personaje que ven ahí en la pantalla, ya de pelo blanco, ya como la canción esa que grabamos, que se le hizo el pelo completamente blanco. Bueno, pues ahí está ese señor que pues quiere reaparecer. Y de hecho, pues como le estaba diciendo anteriormente ahí con el buen Toño Ruiz, pues incluso hasta el abogado César Gutiérrez Priego, pues ahí tiene unos audios que tenía bien guardaditos que su papá le dejó como herencia, de hecho él mismo lo dijo, y los iba a presentar de su esposa, pues ahí hablando con gentes de negocios, pues ya saben, ilícitos, así que pues muy fuerte. Y de hecho en la conferencia de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pues también ella habló de esto. Así que les voy a presentar este pedacito de la periodista Nancy Flores, que le hace pues este planteamiento y le contesta a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos con ese video en estos momentos. Preguntarle si, aún siendo autónomo el Banco de México, se podría revisar pues esta situación o por lo menos hacer un llamado al Banjico para que pues vea, no puede ser que el pueblo de México le siga pagando 143,000 pesos mensuales a una persona que hizo tanto daño a este país. Sí, me pasa, Paulina, acaba de contestar el expresidente. Vamos a, ya que se abrió el expediente, a partir de mañana vamos a informar el FOBAPROA. ¿Va a revelar la lista? Bueno, es público, es público. ¿Qué fue el FOBAPROA? ¿Qué es ahora el IPAB? ¿Cuánto estamos pagando cada mexicano y mexicana? ¿A quién se le dieron recursos que no tenía nada que ver con alguna afectación por algún incremento de su deuda, sino que realmente fue por influencias? Porque no se puede hablar tan impunemente. Dice él que fue revisado el FOBAPROA, pues ¿cuándo? ¿Quién le cree?
Él entra al gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso. Producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir. Y a partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios, en la pobreza. Probablemente muchos tengan casos de conocidos que en el 94 pues cayeron en el no pago y perdieron todo, desde su pequeña vivienda hasta un negocio, y que nunca fueron rescatados, porque a quien se rescató fue a los de arriba, y además con una enorme corrupción, porque ahí entraron expedientes de todo mundo, convirtiendo deudas privadas en deuda pública que aún estamos pagando. Y que se va a acabar. Se privatizaron los ferrocarriles, porque el tema es de lo que nos acusan, ¿no? Nos están acusando de que somos autoritarios, que se acabó la democracia, todo porque el pueblo va a elegir a la Corte. O sea, ese es el argumento. Como el pueblo va a elegir ahora a la Corte, la presidenta es autoritaria, se acabó la democracia. ¿Cómo se va a acabar la democracia si es el pueblo quien va a elegir? El manejo de los recursos públicos, nada más empecemos por ahí. Y después las masacres que ocurrieron durante su sexenio y que nunca fueron aclaradas, más la privatización de los ferrocarriles. Quiso privatizar toda la industria eléctrica en el 99. Lo pueden revisar, ese era su objetivo. Solo que hubo una movilización muy grande que evitó que eso ocurriera. Entre otros, quien se movilizó fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, que después fue castigado por Calderón. Pero muchos nos movilizamos en aquella época, pero si no hubiera habido esa movilización popular, hoy tendríamos unos problemas en el sector eléctrico enormes, como lo tienen muchos países que privatizaron todo su sector. Entonces, vamos a hablar de ese sexenio, porque quieren compararse con el sexenio del presidente López Obrador. Pues no, en un caso se apoyaba arriba, provocaron pobreza, desigualdad, crisis y el entreguismo, dicho por alguien de su propio partido político. El que era el candidato del PRI lo acusa de entreguismo, de que en realidad la supuesta transición a la democracia estuvo pactada con Estados Unidos cuando se le prestó a México 50,000 millones de dólares, provocado por la crisis que venía desde Salinas. Un modelo que fracasó. Entonces, por supuesto que vamos a hablar de ese sexenio. Sí es indispensable que los jóvenes, las jóvenes, y ya no tan jóvenes, porque quien nació en el año 2000, pues tiene hoy 25 años, 24, 25 años. Ya para entonces ya había acabado el sexenio de Zedillo. Pero es importante que las nuevas generaciones conozcan qué fue lo que pasó en aquella época. Entonces sí vamos a hablar de eso, es importante. Y también quizá que se revise esta pensión vitalicia. Porque... sí, no, pues no sabía, mira, qué bien que nos informas. A ver el Banco de México que nos informe de la pensión vitalicia, de quien trabaja, no sé ahora, ¿verdad? Pero trabajaba en una empresa que benefició él mismo. Y también recordar que el FOBAPROA se va a acabar de pagar según estimaciones del
Bueno, hasta ahí llegó ese clip, como dicen por ahí, todavía lo debemos, todavía se debe bastante del Fobaproa, así que pues escríbanos qué opinan. Quiero aprovechar para agradecerle por esa donación que nos envía por ahí Margarita Navarrete, nos envió ahí $2, ahí está apareciendo. Muchísimas gracias por esa donación, se lo agradezco de todo corazón. Así como ella, usted también nos puede apoyar con lo que pueda, con un super chat. Si le nace, nos quiere apoyar para seguir adelante, pues con mucho gusto se lo voy a agradecer y con todo el corazón también. Muchas gracias a toda la gente que sigue conectando. Pues escríbanos qué opinan por ahí de Ernesto Zedillo, de que aparezca ahora hablando del Poder Judicial, y sin embargo, como les digo, él pues lo deshizo al Poder Judicial y ahora pues dice que es tiranía cuando el pueblo es el que está eligiendo. Hay tantas cosas, ya ven que hay una campañita ahí en contra del abogado César Gutiérrez Priego, donde según entrevistó a un personaje, pues no grato, un personaje que pues le encontraron varias cosas, pero pues como dicen por ahí, ese era su oficio. Yo pienso, es abogado, un abogado pues está haciendo su trabajo, ¿no? Él le pagan por defender a alguien y lo va a tratar de hacer. A lo mejor él ni sabía si era culpable o no ese personaje, pero sin embargo pues le están sacando eso. Ya hasta subieron un video por ahí diciendo de que pues él también aceptó que lo estuvo apoyando ahí cuando necesitaba un abogado, pues él le dio sus servicios. Y ahora pues el abogado César Gutiérrez Priego, que quiere ser ministro de la Corte, pues también va a sacar ahí unos audios de la esposa de Ernesto Zedillo, del expresidente de México. Así que esto pica y se extiende, como dice ese programa. Hay un programa creo que acá en Telemundo, así se llama más o menos, no quisimos decirlo, pero pues la cosa, vamos a ver qué va a decir la presidenta mañana, ya que van a sacar muchos trapitos a la luz de Ernesto Zedillo. Así que gracias a toda la gente que nos está escribiendo, que se está conectando. Ya cada vez somos más personas. Denle el dedito arriba al me gusta, like, no se le olvide, suscríbase, comparta por ahí la transmisión. Vamos a estar, pues también todo esto lo vamos a estar subiendo más adelante en segmentos para que lo pueda ver en partes. Así que este va a ser un en vivo un poquito más cortito de lo que normalmente lo hacemos, ya que estamos contra reloj. Y como les digo, ya cuando den las 2 de la tarde, hora centro de nuestro México lindo y querido, un poquitito pasadito, pues vamos a tener que arrancar, vamos a tener que cerrar el changarro, apagar las luces y seguir adelante. Pero bueno, gracias nuevamente, bienvenidos sean aquí a Grábame Don David, muchas gracias, y pues ahí escriban qué opinan, qué piensan.